La pobreza no empieza en la cartera, sino en la mente. Se infiltra en hábitos, pequeñas decisiones cotidianas, patrones invisibles que parecen inocentes, pero que, al combinarse, crean una vida de estancamiento. Lo que destruye a la mayoría de las personas no es la falta de oportunidades, sino la insistencia en mantener hábitos que agotan la energía, anulan la ambición y alimentan las ilusiones. Lo más cruel es que estos hábitos parecen protectores, estabilidad, comodidad, rutina, cuando en realidad son grilletes disfrazados. He visto con mis propios ojos cómo la mente humana prefiere aferrarse a lo familiar, incluso si eso significa vivir al borde de la supervivencia, porque lo desconocido nos asusta más que la miseria familiar. Pero es en esta cobardía silenciosa donde nace el eterno ciclo de la pobreza. Es la incapacidad de romper viejos hábitos lo que condena a la mayoría a la repetición. No se dan cuenta de que están atrapados porque las cadenas son invisibles y están hechas de creencias. No hay neutralidad en este juego, o te expandes o te derrumbas. La pobreza es simplemente el resultado acumulado de pequeñas concesiones, pequeños vicios, pequeñas evasiones. No te cae encima de repente, se construye lentamente como una red que se cierra gradualmente. El peligro reside precisamente en la lentitud. No sientes la entrada del veneno hasta que ya estás inmovilizado. Por lo tanto, romper con estos hábitos no solo es necesario, sino urgente. Es un acto de supervivencia. Si no hay ruptura, habrá repetición. Si no hay guerra, habrá sumisión. Y quienes se atreven a romper descubren que la libertad exige más dolor, pero también trae más poder. La pobreza, al final, siempre es una elección disfrazada de destino. Hay un tipo de prisión tan sofisticada que el prisionero ni siquiera nota las paredes. Se llama confort, un estado de supuesta estabilidad donde nada parece amenazante, pero tampoco florece nada. He visto a personas brillantes, con un gran potencial de transformación, aferrarse a rutinas banales, trabajos mediocres, zonas de seguridad emocional y justificarlo todo con la idea de seguridad. Lo que no ven es que esta aparente estabilidad es en realidad un campo minado de estancamiento silencioso. La comodidad es adictiva porque enmascara el declive. No sientes que estás cayendo porque no hay una caída repentina, solo una erosión gradual de tu poder. La cama cálida, el sueldo fijo, los elogios tibios, la ausencia de conflicto. Todo esto apacigua tu ambición. Adormece tu instinto de supervivencia. Empiezas a creer que no necesitas luchar y es justo entonces cuando empiezas a morir por dentro. La pobreza no invade de repente, se infiltra disfrazada de rutina. He visto este patrón cientos de veces. Personas que se niegan a mudarse porque no es tan malo. Es ese no es tan malo el que lo arruina todo. La mente se adapta a lo mediocre con asombrosa facilidad. Los humanos toleramos lo insoportable cuando se presenta como algo familiar, y al sistema le encanta esto. Cuanto más dócil, más manipulable. Cuanto más cómodo, menos peligroso. Crees tener el control, pero te están manipulando. Solo cuando empecé a dudar de lo que me hacía sentir segura, se abrieron puertas. Aferrarse a algo que ya no me sirve tiene un costo muy alto. Un costo invisible, psicológico y energético. Y lo más cruel, este costo crece mientras finges tenerlo todo bajo control. Es como tener arena en las manos. Cuanta más fuerza aplicas para aferrarte, más rápido se te escapa. La verdadera ascensión comienza cuando le declaras la guerra a la comodidad. Cuando empiezas a tratar la estabilidad no como un premio, sino como una amenaza. Porque solo hay dos direcciones posibles. O te expandes o te contraes. El punto medio es una ficción. Y es precisamente esta ficción la que muchos eligen vivir. El afán de buscar recompensas inmediatas es una de las trampas de pobreza más efectivas. La mente se vuelve adicta a los pequeños placeres, compras innecesarias, distracciones digitales, alivio instantáneo del aburrimiento. Estos pueden parecer inofensivos, pero son hábitos invisibles que erosionan la capacidad de planificar el futuro.
Cuando el presente domina, el mañana deja de existir, y el resultado inevitable es la repetición de los mismos ciclos, como una prisión sin barrotes. La obsesión por el presente distorsiona el juicio. He llegado a comprender cómo la gente justifica decisiones desdichadas porque ofrecen una microdosis de placer inmediato. Es como un adicto que se convence de que una sola vez no tendrá consecuencias. El problema es que cada pequeña concesión se basa en la anterior, creando una cadena de dependencias que moldea toda la vida. A corto plazo, hay placer. A largo plazo, hay ruina. La pobreza no es solo falta de dinero, sino falta de visión. Quienes viven para satisfacer un impulso momentáneo son ciegos al proceso de construcción. Toda gran obra requiere tiempo, paciencia y disciplina, pero un cerebro acostumbrado a la gratificación instantánea no puede con este ritmo. Por eso se refugia en atajos. Crédito fácil, entretenimiento constante, la ilusoria promesa de resultados sin esfuerzo. El mercado lo sabe mejor que nadie. Por eso crea productos, servicios de ilusiones diseñados para captar tu atención y drenar tu energía. Crees que eliges, pero te eligen. Crees que compras, pero te vendes. Este es el mecanismo perfecto de la pobreza. Transformar a las personas en consumidores compulsivos de pequeñas satisfacciones que agotan su capacidad creativa. Solo cuando aprendí a ampliar mi horizonte temporal, cuando empecé a pensar en años, no en minutos, me di cuenta de cómo me estaban manipulando. Liberarse del corto plazo requiere resistencia, casi una rebelión contra la propia biología. Pero es en esta lucha donde nace la verdadera autonomía. Existe una esclavitud más sutil que cualquier cadena: la necesidad de aprobación. Muchos moldean sus decisiones, sus sueños e incluso su identidad basándose en la mirada ajena. Constantemente buscan la validación como si cada gesto necesitara ser legitimado por alguien externo. Esta dependencia emocional no solo les quita energía, sino que los condena a la mediocridad. Al fin y al cabo, quienes necesitan aprobación nunca se atreven a salirse de los límites establecidos. A lo largo de mi vida me he dado cuenta de que la pobreza espiritual y material surge de esta fragilidad. Quienes dependen de la mirada ajena no forjan su propio camino, sino meras réplicas pálidas de lo previamente aceptado. Y toda copia es barata. La innovación, el riesgo, la audacia, todo esto desaparece cuando la única preocupación es ¿qué pensarán de mí? Esta mentalidad reduce a los seres humanos a meros reflejos, sin poder real sobre su propia trayectoria. La ironía es que esta búsqueda de aprobación nunca se satisface. Es una adicción, como cualquier otra. Recibes un cumplido y sientes alivio, pero pronto necesitas otro y otro. Se convierte en un hambre insaciable. Y en este hambre se gasta energía intentando ser visto, en lugar de cultivar sustancia. Mientras el mundo aplaude tu desempeño, tu esencia se vacía. El resultado es claro: pobreza de carácter, pobreza de decisiones e inevitablemente pobreza material. Quienes se atrevieron a liberarse de esta prisión siempre parecieron arrogantes o insensibles a la mayoría. Pero la verdad es que simplemente se negaron a ser esclavos emocionales. He visto a grandes figuras de la historia actuar así, indiferentes al juicio público, guiados únicamente por su propia visión. Esta indiferencia no era frialdad, sino poder, y el poder siempre es lo opuesto a la dependencia. En cierto momento me di cuenta de que la aprobación más peligrosa no era la de los demás, sino la mía, porque incluso eso puede ser una trampa cuando se convierte en complacencia. La dependencia emocional, disfrazada de necesidad de amor, es una de las fuerzas más sutiles que perpetúan la pobreza. La pereza rara vez se presenta como tal, se disfraza de ajetreo. Veo gente corriendo todo el día, abrumada con tareas, respondiendo mensajes, apagando incendios que han provocado y convenciéndose de que es trabajo. Pero en el fondo no construyen nada. Es solo movimiento sin rumbo, esfuerzo sin propósito. Esta es la forma más peligrosa de pereza, la ilusión de productividad. Es cómodo parecer ocupado. Puedes justificar tu estancamiento diciéndote que no tuviste tiempo.
El mundo moderno ofrece miles de distracciones que parecen urgentes y la mente encuentra refugio en ellas. Así, evita la incomodidad de la acción real, aquella que requiere riesgo, disciplina y exposición al fracaso. Es mejor esconderse tras listas interminables de tareas irrelevantes que dar el paso que realmente transformaría tu vida. Este patrón es visible en todos los ámbitos. El estudiante que subraya páginas enteras de un libro sin aplicar jamás lo leído. El emprendedor que pasa semanas ajustando detalles del logotipo mientras evita lanzar el producto al mercado. El trabajador que responde correos electrónicos compulsivamente, pero nunca cuestiona la falta de propósito en su puesto. Son variaciones de la misma enfermedad. Malgastar energía en cosas que mantienen la mente ocupada, pero no impulsan la vida. En definitiva, es un pacto con la mediocridad, porque ser verdaderamente productivo significa afrontar la incomodidad de hacer lo que importa. Es lidiar con el silencio de la creación, la incertidumbre del riesgo, la vulnerabilidad de expresar las propias ideas. El ajetreo inútil es una armadura contra estos dolores, pero una armadura pesada no protege, solo paraliza. Cuando me di cuenta de que mi mayor pereza se escondía en lo que llamaba mi rutina de trabajo, comencé a destruir hábitos por completo. Eliminé obligaciones superfluas, eliminé compromisos inútiles y empecé a medir mis días no por la cantidad de tareas, sino por el impacto real que generaban. Fue entonces cuando la línea entre el movimiento y el progreso se hizo clara. Hay un enemigo silencioso que aprisiona más que las cadenas: la reactividad. Vivir reaccionando a lo que sucede, a lo que hacen los demás, a lo que trae la casualidad, es renunciar al control de la propia narrativa. Veo hombres y mujeres que se enorgullecen de ser sinceros, cuando en realidad son esclavos de sus propias emociones. El impulso inmediato guía cada respuesta, cada decisión, y así, la vida se convierte en un reflejo, nunca en una creación. La reactividad es el arte de ceder el poder sin darte cuenta. Cada vez que reaccionas con ira, prisa o desesperación, estás entregando el timón de tu vida a fuerzas externas. Es como un barco que cambia de rumbo con cada ola, incapaz de definir un destino. Este comportamiento, por muy natural que parezca, es una de las maneras más efectivas de perpetuar la pobreza, porque la riqueza, material o interna, requiere visión, paciencia y serenidad estratégica. He notado cómo la sociedad alimenta este estado: noticias diseñadas para provocar indignación, redes sociales que incitan a las respuestas instantáneas, entornos laborales estructurados para fomentar la prisa. Todo conspira para mantenerte en modo reactivo, incapaz de pensar a largo plazo. El sistema necesita que reacciones, nunca que reflexiones, porque quienes reflexionan son peligrosos y quienes reaccionan son predecibles. La ironía es que las personas reactivas se ven intensas, apasionadas y llenas de vida, pero en el fondo son como marionetas manejadas por hilos invisibles. Actuar impulsivamente no tiene poder creativo, solo genera agotamiento, arrepentimiento y la repetición constante de viejos errores. La energía que podría usarse para construir se consuma en fuegos emocionales incesantes. Fue solo cuando empecé a cultivar el hábito de la pausa, los preciosos segundos entre el estímulo y la respuesta, que me di cuenta de la diferencia. Este intervalo es pequeño, pero contiene todo el poder. Es en este intervalo donde decides si serás esclavo de la reacción o arquitecto de la acción. La pobreza no puede resistir esta pausa. Pero romper la adicción a la reactividad requiere una disciplina casi monástica. Pocos hábitos son tan corrosivos como negar la realidad. Es más común de lo que se cree. La gente se aferra a ilusiones, inventando excusas y creando narrativas para justificar su propia parálisis. Se dicen a sí mismos que todo mejorará, que el tiempo resolverá el problema, que la suerte cambiará. Esta evasión mental es cómoda, pero también es un pacto inconsciente con la pobreza, porque quienes distorsionan la realidad no pueden manipularla en su beneficio.
He visto a innumerables personas inteligentes desperdiciar años atrapadas en trabajos que odiaban, relaciones que ya no existían, proyectos que nunca funcionarían. Todo porque no soportaban el vacío de admitir, esto no funciona. Preferían creer en versiones edulcoradas de la realidad, y en el proceso el tiempo, el bien más preciado, se les escapó de las manos. Irrecuperable. El autoengaño es quizá el mayor lujo de los débiles. El problema es que la negación crea anestesia emocional. Ya no sientes el peso de las consecuencias y por lo tanto no actúas. Es como quien se niega a mirar una herida. Mientras la ignores, la infección se propaga. La pobreza crece precisamente en este silencio, en esta falta de confrontación. Cuanto más pospongas la verdad, mayor será el precio cuando finalmente te alcance. La sociedad alimenta este hábito con mensajes edulcorados. Los libros de autoayuda venden esperanza sin fundamento. Los medios prometen atajos fáciles. Los gurús ofrecen fórmulas mágicas. Todo diseñado para mantenerte atrapado en la ilusión, mientras que el mundo real exige trabajo, dolor y confrontación. La fantasía se convierte en una mercancía y se paga caro por ella: dinero, energía y tiempo. Solo cuando aprendí a mirar la realidad sin filtros, desnuda, cruda, brutal, me di cuenta de dónde estaba desperdiciando mi vida. Este acto no me trajo consuelo, me causó conmoción, pero la conmoción es la chispa del cambio. La pobreza se alimenta de la negación. La riqueza nace de la confrontación. La envidia rara vez se manifiesta en su forma más cruda. Se disfraza de admiración, crítica sutil y comparaciones disimuladas. Veo personas que pasan horas observando el éxito ajeno, consumiendo sus vidas como un espectáculo, pero sin mover un músculo para construir su propio camino. Este deseo de tener, sin ser, es un hábito invisible que corroe desde dentro, y como todo veneno, actúa lentamente hasta transformar la ambición en amargura. La mente envidiosa no aprende de quienes van de por delante, porque está demasiado ocupada resintiéndose con ellos. En lugar de analizar estrategias, absorber lecciones o transformar modelos en inspiración, se aferra a la comparación paralizante. Este comportamiento es uno de los pilares de la pobreza. Malgastar energía emocional en el resentimiento en lugar de dirigirla hacia la creación. La persona envidiosa no se da cuenta de que cada minuto que pasa mirando hacia afuera es un minuto robado de su propio crecimiento. El disfraz más común de la envidia es la crítica. La persona envidiosa señala los defectos de los demás para justificar su propia inacción. Dice que el éxito ajeno es suerte, que existen privilegios ocultos, que no es exactamente así. Pero toda crítica es una confesión de impotencia. Quienes crean no necesitan atacar, porque están demasiado ocupados construyendo. Quienes no crean, en cambio, necesitan destruir simbólicamente lo que no pueden alcanzar. Es un juego infantil, pero devastador. La cultura actual alimenta este hábito como nunca antes. Las redes sociales han transformado vidas en escaparates cuidadosamente editados y millones consumen estas imágenes como una droga diaria. El resultado es una legión de personas frustradas que anhelan la superficie brillante de las vidas de otros sin soportar el dolor del proceso que las construyó. Esta obsesión es la pobreza mental en su forma más sofisticada. He descubierto que la única cura para la envidia es la acción. No cualquier acción, sino una que te encamine a enfrentar tus propias limitaciones. Solo cuando creas algo real, aunque sea pequeño, aunque sea imperfecto, la energía que antes gastabas en resentimiento se convierte en poder. Es entonces cuando el deseo de tener finalmente se transforma en la voluntad de ser. Hay un miedo silencioso que aprisiona más que las cadenas visibles: el miedo a la autonomía. Muchos dicen querer libertad, pero en el fondo tiemblan ante ella. Porque la libertad exige responsabilidad, exige tomar decisiones propias, exige asumir las consecuencias sin excusas. Es mucho más fácil permanecer al amparo de órdenes externas, culpando al gobierno, al jefe, a la familia, a la sociedad. Esta externalización de la vida es cómoda, pero mantiene al individuo eternamente impotente.
He notado cómo la mayoría de la gente se acostumbra a ser guiada. Desde pequeños nos enseñan a obedecer: la escuela, la religión, la cultura, las normas sociales. Los adultos crecen esperando instrucciones para todo. Personas que prefieren el rol de víctimas a asumir el peso de la toma de decisiones. Pero la pobreza se alimenta precisamente de esto: la incapacidad de gobernarse a sí mismos. Quienes no lideran sus propias vidas siempre serán guiados por alguien más y, la mayoría de las veces, explotados. La ironía es que la autonomía es aterradora precisamente porque revela la verdad. No tienes a nadie a quien culpar más que a ti mismo. Y esta verdad es insoportable para muchos. Es más fácil creer que el sistema no me deja, que nadie me ayuda, que tengo mala suerte. Estas frases son cadenas invisibles, repeticiones de quienes prefieren la comodidad a la confrontación. El hábito de la dependencia se convierte en identidad, y la identidad moldea el destino. La sociedad refuerza este patrón con promesas de protección: empleo estable, prestaciones garantizadas, la falsa seguridad de las instituciones. Pero cada capa de protección es también una capa de sumisión. Pagas el precio de sentirte seguro con tu autonomía y, sin darte cuenta, intercambias poder real por migajas de estabilidad. Este intercambio, repetido a lo largo de los años, es la base de la pobreza moderna. Fue cuando decidí arriesgarme a la autonomía que me di cuenta de cuánto me escondía tras las excusas. El miedo al fracaso era de hecho miedo a la libertad, porque la verdadera libertad es una carga pesada, pero también es el único camino que conduce a la grandeza. La pobreza, en cambio, siempre se disfraza de comodidad, y el hábito de huir de la autonomía es su trampa más sofisticada. Cada hábito que destruyes es una cadena menos en tu cuerpo. La pobreza no sobrevive cuando expones sus raíces, cuando enfrentas de frente las ilusiones que sustentaron tu estancamiento. El camino no es cómodo, no es fácil, pero es inevitable para quienes anhelan el verdadero poder. Hay una frase que me resuena y lo resume todo: la estabilidad es la máscara más sofisticada de la miseria.